días, chicos. Buenos días a los que están en línea, bienvenidos al curso. Y pues nada, los dejo con el ingeniero que se va a presentar. Y espero aprovechen mucho el curso que van a presentar. Hola a todos, buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, mi nombre es Cristian Santillán, vengo representando lo que es Charofil. Charofil es una empresa de canalización para cableado. Cableado llámese telecomunicaciones o eléctrico, ¿no? Ustedes están en la parte eléctrica, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, bueno, todo esto van a ser productos que a fin del día sabemos que todos los proyectos de hoy, desde ayer y en adelante, se utiliza el cable, ¿no? Y pues el cable también tiene que ir en algún lugar, no es como que pongamos la instalación y el cable quede volando, ¿no? Entonces ahí es donde entramos nosotros con las canalizaciones. Pero les voy a platicar un poquito de qué es Charofil. Vale, Charofil es una empresa 100% mexicana, la cual tiene poco más de 25 años en el mercado. Vale, tenemos ciertas características y bueno, contamos con distribución en todo lo que es toda la República, tenemos el alcance y contamos también con distribución en lo que es Latinoamérica. Les platico, tenemos una planta donde se hacen todas las charolas, lleva la materia prima, que son alambres de acero, pasan por una máquina para que se hagan las mallas, ¿no? Ya después tiene diferentes procesos como son los acabados para utilizar en ciertos lugares, ¿vale? Tenemos ciertas diferencias competitivas, principalmente hablamos de una que es un borde de seguridad tipo gancho, ¿no? Que es esto que alcanzan a ver aquí y que en las mallas van a estar acá arriba. ¿Vale? ¿Alguien de ustedes ya ha trabajado con las canalizaciones? Ok. Bueno, entonces en esta parte de las canalizaciones pues vamos a ver ciertos certificados, ciertas normas y cómo nos tenemos que regir para hacer una instalación correcta. ¿Vale? Tenemos ciertas diferencias competitivas ya que existen diversas marcas en malla y bueno, lo que nos da mayor calidad, hablamos de este doble hilo, no sé si lo alcanzan a ver. Pues este doble hilo, ¿qué es lo que hace? ¿Para qué se imaginan que tenga un doble hilo? ¿Mayor resistencia mecánica? Así es, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? Pues que dejamos caer más peso y tiene mayor resistencia, ¿no? Va a evitar que se nos vaya a doblar, tenga algún tipo de deflexión. Vale, contamos con ciertos accesorios como son uniones rápidas y por último lo que son mayor área de cableado. Si yo les digo que tenemos mayor área de cableado, estoy haciendo referencia a lo que son los perantes. ¿Vale? En una charola, ¿ustedes saben identificar cuál es el perante? La altura. ¿Vale? Entonces, esta parte va a ser mi perante. Si les digo que tenemos mayor área de cableado, me refiero a estas cuatro medidas. ¿Vale? Que son 33 milímetros, 66, 116 y 166 milímetros, lo que es la altura de aquí. ¿Vale? Casi 17 centímetros es la charola más grande. Tiene cambio, pues también manejamos 54, 105 y 150 milímetros, ya que son medidas estándar que todos los proyectos se manejan. ¿Vale? Pero hay ciertos cables que se tienen que meter en una charola dependiendo del área del cableado, ¿no? Como ustedes saben, para que ustedes elijan un cable, pues deben de saber qué amperaje va a llevar, qué tipo de máquina van a alimentar, etc. ¿No? Dependiendo de eso ocupan el cable y dependiendo del cable van a utilizar la charola también. ¿Vale? Si yo tengo más área dentro de mi charola, más área permisible, pues obviamente puedo meter más cables y de diferentes calibres. ¿Vale? ¿Alguien ha escuchado de esta norma? ¿O han escuchado de ANSE en alguna ocasión? ¿No? Ok, bueno, ¿qué es lo que pasa? Esta es una norma mexicana en la cual yo como fabricante debo estar apegado y hacer ciertos productos, que es la NMX J511. Entonces, por ejemplo, esta norma me habla del artículo que son soportes para conductores eléctricos, y bueno, básicamente la malla y distintos sistemas como son charolas de tipo escalera y fondos sólidos, ¿no? Esta es la malla, la más común. Tenemos también lo que es la bandeja de tipo escalera y fondos sólidos. ¿Vale? Dentro de todas estas, dentro de esta norma nos habla de todos estos tipos de canalizaciones. Ahora, ¿dónde se ocupa una y otra? Va a depender mucho del tipo de proyecto, ¿no? Como ustedes saben, ¿quién me platica un poquito del efecto Joule? ¿Qué es?
Exactamente, ¿no? Ahora, imagínense que yo tengo en una fábrica, necesito alimentar unas máquinas, casi siempre van a 440, ¿no? Entonces, este tipo de motores que son en lugares industriales, si yo coloco X cable y no está llegando la energía suficiente, ¿por qué creen que sea? Por la temperatura, ¿no? Entonces, muchas veces tienden a gastar o hacer una inversión en cables más grandes, de un calibre más grande, cuando la solución simplemente era haber cambiado la canalización, en lugar de utilizar un fondo sólido, que sería más como este de acá. En lugar de utilizar esto, ocuparía una escalera o utilizaría una malla, ¿no? ¿Esto qué me hace? Pues que tenga más ventilación y mi cable pues ahora sí tenga la disipación del calor suficiente, ¿vale? Pues dentro de estas normas nos hablan de diferentes clasificaciones. Por ejemplo, las mallas deben de tener clasificaciones de acuerdo al peso que cargan, ¿no? ¿Qué es lo que hace ANSE? Tiene un laboratorio, ellos en ciertas distancias le colocan cierto peso, ¿no? Hay clasificaciones 6A, 6B, 8A, diferentes números con diferentes letras. ¿Vale? La letra significa la cantidad de peso que resiste. Por ejemplo, una letra A es que aguanta 75 kilos ya cerrados, ¿no? Exactamente son 74.4 kilogramos. La letra B es que resiste 114 kilogramos. Y la letra C es que resiste 148. ¿Vale? Después de esto también está el número, que es la distancia en la que se pone. Las primeras pruebas casi son siempre a 1,5 m, es el número 5. Después el número 6. Que sería una clasificación 6A, entonces van 80. Entonces, ANSE, ¿qué va a hacer? Va a revisar que la charola no se doble ni un centímetro, ¿vale? Donde ya se tenga de forma, pues hasta ahí lo clasifica, y bueno, todo depende del ancho y de las medidas que vayamos a utilizar, ¿vale? También está, por ejemplo, en la escalera. Por ejemplo, han escuchado hablar de la norma oficial mexicana, ¿no? Nosotros nos compete lo que es el artículo 392. En el 392 van a encontrar todo lo que es la canalización, ¿vale? De los sistemas que ya les hablé, malla, escalera, etc. Ahora, en la escalera manejamos ciertas medidas. Existe el peralte nominal, que ya supimos que es la altura, ¿no? Pero también en la escalera existe un peralte útil, ya que es la medida que hay desde aquí adentro del travesaño hasta acá. Obviamente a mí el cable no me sirve, o está mal, más bien este lugar o este espacio del área no me sirve para el cableado. Entonces por eso mismo tiene el nombre de peralte útil. El día de mañana que ustedes tengan un proyecto y que vayan a ver alguna especificación como son en los catálogos de conceptos, pues van a ver que les piden a veces peralte útil y bueno, yo aquí les pongo una conversión. De todos modos les voy a dejar esta presentación, no tengo ningún inconveniente. Los anchos van desde los 4 hasta 36 pulgadas, que básicamente es la separación que hay entre un perfil y el otro. Y los pasos entre travesaños que se manejan son 6, 9, 12 y 18. ¿Vale? Si hablamos un poquito de la norma, vamos a hacer un paréntesis. La norma oficial mexicana del 392 nos restringe que en el sistema de escalera coloquemos más allá de paso de 9 pulgadas. Y que tampoco coloquemos cables que son de calibre 4 hacia abajo. ¿O qué creen que pase si yo pongo, por ejemplo, un cable de calibre 10, que son los del hogar más o menos, entre unos 18 pulgadas de travesaño? ¿Qué creen que le pase a ese cable? Se va a colgar, ¿no? Entonces, precisamente por eso la norma oficial pues, nos restringe que coloquemos en escaleras pasos más de 9 pulgadas. Entonces, si yo soy fabricante y tengo 12 y 18, ¿para qué las utilizaría? Que son la distancia entre este travesaño y el siguiente, 12 y 18 pulgadas. Pues podría utilizar cualquier otro tipo de sistema. La escalera como tal no es precisamente para el cable. Si yo quiero meter un sistema de mangueras, aceites, etcétera, pues es un soporte, ¿vale? Pero para que ustedes lo sepan, por norma, el cable mínimo que deben de colocar es de calibre 4 en monoconductores. Si fuese un cable armado, pueden meter cualquier calibre, ¿vale? Pero monoconductores únicamente calibre 4 y que sea únicamente hasta paso 9. Ahora, ahorita mismo que les estoy hablando de la norma, ¿dónde imaginan que puedo meter estas canalizaciones? Cualquiera, llámese malla, escalera, fondos sólidos. ¿Colgantes?
Así es. Entonces, por ejemplo, hay una norma de telecomunicaciones también a la que nos basamos, ¿no? Y cuando son plafones ciegos, que es tabla roca, nos pide que máximo cada 30 metros debemos de dejar algún registro, ¿no? Que a veces es muchísima la distancia y se deja cada 5 o cada 10. Pues depende, ¿no? Imagínense que yo tengo mi registro hasta por acá y ya ocurrió un corto y tengo que revisar allá, ¿cómo le hacen? ¿No? Tendría que meterse una persona muy delgadita que no pese para que no vaya a tirar el plafón. Bueno, en dado caso está el otro que es reticulado, son galletas, se puede mover y no pasa nada. ¿Vale? Vamos a ver un poquito de lo que son los acabados. Y bueno, ahorita les voy a ir pasando las mallas para que las vayan conociendo. ¿Vale? Manejamos 4 acabados. El acabado o recubrimiento es lo que va encima, ¿no? La charola, como tal, su arma es acero al carbón. Entonces, como tiene diferentes procesos, tiene que ir con diferentes recubrimientos dependiendo del lugar donde se vaya a instalar. Entonces, el principal es el electrocincado, ¿no? O así le llaman, electrocincado o abreviado EZ. ¿Vale? ¿Qué es esto? Es un proceso con zinc donde se adhiere a través de cargas líquidas. ¿Vale? Como les dije, esto es acero al carbón, tiene varios procesos, quita todas las impurezas, la grasa, etcétera, y al final se mete en una tina con zinc con cargas líquidas, ¿vale? Eléctricas, perdón. También me voy a acercar un poco para que les pase esta charola y vean cómo es el acabado, ¿vale? Por favor. ¿Vale? Esta la vamos a instalar únicamente en interiores, ¿vale? El tiempo de vida puede ir de 15 a 20 años. Obviamente, si su cable va a durar 50 años, no es lo que tienen estimado de vida, pues van a tener que cambiar la charola 2 veces en el proceso de esta. ¿Vale? Pero pues de mientras depende mucho del lugar donde ustedes lo vayan a instalar. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo diferentes calibres en diferentes lugares donde se está instalando esta canalización. ¿Vale? El espesor que tiene en el recubrimiento, como ustedes saben, se mide por micras, ¿no? Entonces, al ser acero y su recubrimiento va a ser de 15 a 20 unidades de micra, ¿vale? Únicamente para interiores, y se dan cuenta, pues es un acabado brilloso, se ve estético. Inclusive si yo quiero no necesito taparlo el plafón y dejo la instalación a simple vista. ¿Vale? El siguiente acabado es el galvanizado por inmersión en caliente. No sé si han escuchado ya de este recubrimiento. Esta otra muestra. ¿Y qué es lo que pasa con esta malla? ¿O para qué son estos recubrimientos? ¿Dónde han escuchado que se utiliza? Así es. ¿Vale? Principalmente ese es su uso. El electrocincado les dije que es para el interior. Y bueno, el galvanizado por inmersión en caliente lo vamos a utilizar en exteriores. Entonces, por ejemplo, el proceso de este galvanizado en caliente es como tal igual. La charola es acero al carbón, tiene varios que se sumergen varios químicos para quitarle las grasas y al final se mete en zinc fundido. ¿Vale? Aquel electrocincado, su nombre lo dice, ¿no? Es zinc adherido con cargas eléctricas. Y este que es galvanizado por inmersión en caliente es galvanizado, como tal es el zinc fundido, 470 centígrados y se sumerge, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Les pregunto aquí a ustedes, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros metemos cualquier cosa en algo líquido y lo sacamos? Escurre. ¿No? Ahora imagínate que esto está a 470 grados, ¿qué va a pasar cuando lo saque a temperatura ambiente? Se puede torcer o se va a solidificar, ¿no? Más bien el zinc se va a hacer duro, precisamente lo va a sacar de su punto de ebullición a una temperatura ambiente. ¿Vale? Entonces, este tiene un proceso diferente, si te das cuenta la textura es más gruesa y tiene, pues vamos a decirlo, ciertas impurezas. ¿Vale? Entonces, esta tiene un proceso a mano, en el cual hay personal que está con una lima, dejándolo lo más liso posible, ¿no? Si nosotros metemos un disco o un esmeril, vamos a tallar todo el recubrimiento y lo vamos a botar. Es por eso que se tenga que hacer un proceso a mano. ¿Vale? Su unidad de medida de micras en espesor es de 60 a 80 y su tiempo de vida aproximado va desde los 50 hasta los 60 años, ¿vale? Dependiendo mucho del lugar donde sea instalado. Ya dijimos que es para exteriores, pero por ejemplo en lugares húmedos, ¿no? También puedo instalarlos, lugares donde hay alta salinidad y que son pues, lugares un poquito más corrosivos, ¿vale? Obviamente en costo pues, va a ser muchísimo más elevado, pero pues, también tiene otro tiempo y tipo de vida.
¿Vale? Otro recubrimiento, si alcanzan a ver aquí, es charolas de color. ¿Vale? Ahí tengo una azul, una verde y les voy a pasar esta de color negro. Hay tres usos en específico para una charola de color. ¿Qué se les ocurre o dónde creen que la podrían instalar ustedes? Más o menos, sí. Tres usos que se les pueda ocurrir a ustedes para una charola de color. Para poder diferenciar también entre los servicios. Exactamente. ¿Vale? Ese es otro. Pues principalmente eso, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una charola, en este caso azul, yo quiero meter ahí mi cableado de CCTV. Si pongo un rojo, voy a poner mi servicio de contraincendios. Si quiero poner una charola amarilla, a lo mejor el método de control, naranja para acceso, etc., ¿no? Ese es un uso que se le puede dar a la charola de color. El otro sería, pues, por simple estética. Hay proyectos, por ejemplo, han ido a Papalote Museo del Niño. ¿Cómo son sus instalaciones? Están visibles, ¿no? Y además es súper estético. Entonces, ¿ellos qué hacen? Dejan todas las tuberías de sus instalaciones, los aires acondicionados y en este caso las charolas, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen ciertas salas con diferentes colores. Pues, una sala blanca, toda su tubería, sus aires acondicionados y las charolas pues en color blanco, otras en color rojo y así, etcétera. Por simple estética, ¿no? Ellos lo utilizaron más por eso. Proyectos o industrias muy grandes como son no sé, Vancomer, Coca-Cola, Piensa, todos ellos, pues también quieren definir sus canalizaciones de acuerdo a su color institucional. Es ahí donde se mete también la charola de color. Y bueno, otro que es importante y que bueno, sé que no es su ramo, pero en la parte de telecomunicaciones, por ejemplo, en las películas, ¿han visto cómo es un centro de datos, un data center? ¿Cómo son? ¿Qué me describen? Exactamente, ¿no? Esos gabinetes se llaman racks y tienen pues todos los servidores, ¿vale? Dentro de este servidor almacenan toda su información. ¿Se imaginan cómo puede ser el centro de datos de Netflix, de Facebook, de Google? ¿Qué tan grandes y vastos deben de ser para almacenar toda la información de todos nosotros, ¿no? Entonces, dentro de estos centros de datos, pues está ahí, ahora sí que es su mina de oro. ¿Qué creen cuál sea la seguridad para un centro de datos? Puede ser cerrada, es una cámara cerrada y como son equipos generan calor, ¿no? Por lo mismo que están utilizando energía. Entonces, estos centros de datos necesitan ser acomodados también con pasillos fríos, pasillos calientes y con aires acondicionados. ¿Vale? Si les hablo de un centro de datos, es un interior obviamente, ¿no? Ya que está dentro. Pero el aire acondicionado va a estar prendido todo el tiempo, ¿no? Su temperatura ambiente debe estar desde los 17 hasta los 25 grados, dependiendo obviamente del espacio que se tenga en el centro de datos y de cuántos equipos. Entonces, hay uno que se llama una cámara plena. La cámara plena es un piso falso y por debajo está todos los servicios, ¿no? El aire acondicionado, las charolas, por arriba la parte eléctrica, etc. Ahora, cuando todo el día le está pegando y todo el tiempo, las 24 horas, ese aire acondicionado, esta charola, pues va a ocurrir un efecto que se llama bigotes de zinc, en el cual se desprende su recubrimiento. No les dije que es electrocincado, pues tienden a hacer unas virutitas y están volando en una cámara cerrada. Ahora sí que no hay lugar hacia donde escapen. ¿Qué creen que pase si una de estas virutitas de bigotes de zinc caiga en la tarjeta y haga contacto con algún estaño de las tarjetas de los servidores? Exactamente, ¿no? Va a ser un corto, lo va a dañar y ¿creen que le convenga a Netflix o a alguna de estas empresas gigantes perder información de este tipo por un detalle? Obviamente no. Entonces ahí es donde entra este último recubrimiento, ¿no? El epóxico, que le da pues hasta un 30% más de vida a un electrocincado. Y ahí están sus tres usos, ¿no? Identificar el cableado, por simple estética, y este efecto de bigotes de zinc. Por eso todos, siempre que entren a un data center, van a ver los racks, los gabinetes, las escalerías y todo con un recubrimiento de epóxico, que es polvo, ¿vale? Es un polvo horneado que se adhiere a la charola. No es una pintura, porque en muchas ocasiones quieren agarrar un aerosol, colocarlo a la charola, ¿no? Pero si es de mala calidad el aerosol, ni siquiera se va a adherir al recubrimiento. Y bueno, además pueden oxidarlo, ¿no? Ya que hacer efectos de químicos con otros químicos sí va a durarte 20 años, tal vez nada más te va a durar 5 o 7 por haberle colocado un
un agente químico externo. ¿Vale? Y por último, en los acabados está lo que es este recubrimiento de PVC. Nuevamente, por favor. ¿Vale? Estos accesorios o recubrimientos de PVC aumentan, pues, como tal, el volumen de la charola. ¿Vale? Pero ¿para qué lugares o dónde utilizaríamos un PVC? ¿Qué se les ocurre que necesitemos ocupar este tipo de recubrimiento? ¿No? Ok. Por ejemplo, Pemex, ¿cómo están sus plataformas? ¿Dónde están? En el mar, ¿no? Y el lugar, el ambiente, pues es demasiado corrosivo, ¿no? La salinidad, el vapor del mar, el sol, estar expuesto todo el día. Si dejamos un metal, no va a durar para nada, ¿no? Las tuberías que se ocupan en estas plataformas pues, también tienen un recubrimiento. Hay zonas clasificadas, lugares clasificados donde se tienen que hacer instalaciones también. Muchas veces tienden a llamar, por ejemplo, las tuberías antiexplosivos, ¿no? Y tienen también este tipo de recubrimientos. ¿Vale? Entonces, este recubrimiento de PVC lo que va a hacer es darle mayor tiempo de vida. ¿Vale? Lugares, por ejemplo, que fabriquen químicos. Acá en Querétaro hay una fábrica muy grande que se llama Givaudan, no sé si hayan escuchado de ellos, ¿no? Ellos se dedican, por ejemplo, a hacer todo lo que son esencias, ¿no? Los olores. Esencias para el champú, para los limpiadores, para muchísimas marcas, ¿no? ¿Y cómo creen que se hagan esas esencias? ¿Cómo creen que las fabrican? Son mezclas de químicos y son corrosivos. Exactamente, ¿no? Y estos químicos, pues, al ser mezclados, van a ser vapores, y si estos vapores tienden a tocar un metal, pues también lo van a deteriorar. Entonces también es donde ocupamos este tipo de recubrimiento que es PVC. ¿Vale? Ahora, esos cuatro son, o van a ser los 4 acabados, ya que su alma igual es acero al carbón. Para que nosotros hagamos un epóxico, primero debió de haber pasado por electrocincado, para que se adhiera, y para que sea un PVC tuvo que haber pasado primero por un galvanizado en caliente, ¿no? Son las muestras que les pasé y que es más rugoso y con más tiempo de vida. Pero a fin del día todo es acero al carbón, distintos procesos y únicamente un recubrimiento. Y les voy a pasar ahorita este último, que es acero inoxidable. ¿Vale? Manejamos dos tipos de acero inoxidable, que esas ya son más que acabados, son aleaciones. ¿Vale? Entonces, ¿han escuchado alguna vez de aceros inoxidables, por ejemplo, 304 y 316? 304L, 304 normal, 304H. Entonces, por ejemplo, nosotros manejamos dos, ¿vale? 304 y 316. ¿Cuál es la diferencia? Hay una sustancia que se llama movilez, ¿no? La cual el 316 va a contener menos porque le va a dar muchísimo más tiempo de vida. ¿Vale? Obviamente el costo pues, va a ser más elevado. Pero ¿dónde voy a utilizar uno y otro? Yo aquí tengo una fotografía, una imagen, y esta es una instalación de una fábrica de alimentos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el 304 es el lugar donde se utiliza industria alimenticia, refrigeración, procesos, y el 316 es para lugares estériles. ¿Vale? ¿Qué se les viene a la mente con la palabra un lugar estéril? Exactamente. ¿Qué más? Donde fabrican procesadores. Exactamente. ¿Otra ¿Puede cosa? ser de la industria alimenticia también? Industria alimenticia sí, pero no necesitan tanta pureza en el metal. Ahí entra el 304L. Entonces, 316 es lugares estériles, como dijiste, hospitales, quirófanos, laboratorios, todos estos lugares que deben de ser con un ambiente muchísimo más limpio. ¿Vale? Y la letra L. ¿Alguien sabe qué significa la letra L después de un acero? Ok, significa únicamente low carbon, ¿no? Que es bajo en carbono. ¿Vale? Existe, pues, aceros que tienen, o como ustedes saben, se tienen que fundir con diferentes propiedades, ¿no? Entonces el carbón tiende a hacer pues, que se oxide más rápido un metal. Entonces, al ser bajo en carbón, va a tener muchísimo más tiempo de vida y tiene muchísima más calidad. ¿Vale? De esta manera, pues, podemos tener todos los accesorios. Ahorita, ¿quién les falta catálogo? A muchos les pasé, ¿a quiénes no? ¿Quién les va a pasar aquí? ¿Unos?
Acá ya tiene. Sí, muchas gracias. Vale, entonces ahorita en este catálogo que les dejo viene seccionado, por ejemplo, vamos a ver la página 3, ¿no? En estas páginas aquí vienen lo que son todos los números de parte de las mallas, sus medidas. Cuanto a los accesorios, todos van a venir seccionados. Vienen accesorios de unión, si le caen más adelante, accesorios de fijación a techo, fijación a muro, etc. Vale, entonces dentro de esto hay diferentes tipos de instalación. Instalaciones o al techo o a la losa, hay con plafones, hay sin plafón, hay accesorios que son para instalaciones directo a la pared, que vayan perimetrales al muro, en pisos falsos o pisos directos, hay accesorios de acoplamiento y complementarios, ¿no? Que ahorita vamos a ver un poquito de cuáles son cada uno de ellos. Dentro de los accesorios para las fijaciones al techo es súper sencillo. Existe este cuadrito que es una grapa de suspensión. Pues, ¿eso qué es lo que hace? Se agarra únicamente de un lado de la malla. Se agarra únicamente de un lado y con esto pues pueden reforzar lo que son sus curvas, ¿no? Cuando hacemos una curva, como todo esto se puede utilizar y hacer diferentes cortes, pues tenemos que reforzarlo, no siempre que vaya a la losa. Entonces, una curva tiende a tener más peso por los cortes y toda la dirección y la carga de peso, ¿no? El cambio de trayectoria. Entonces, lo reforzamos con una de estas. Un sujetador universal es este accesorio de acá, en el cual hacen un trapecio y lleva dos espárragos, ¿no? Dos varillas que van directo a la losa, en la cual pues, utilizan, no sé, taquete expansivo o disparos, ¿no? Que son las fijaciones más comunes a los techos. Suspensiones conjunto, que son accesorios diseñados únicamente para su ancho de medida, ¿no? Que son 50 milímetros, 5 centímetros, una charola pequeñita, o de 100 milímetros, ¿no? Son como las muestras que les pasé. Con esto se ahorran un disparo de varilla, de espárrago, y nada más lo agarran de un lugar. ¿Vale? Estribos de suspensión que son para diferentes usos, si lo quieren fijar directo a la pared, pero es para charolas muy pequeñitas, ¿vale? Que no vayan a cargar mucho peso. Para la parte de los accesorios a muro, casi todos se van a llamar ménsulas. ¿Vale? Es una ménsula y hay de diferentes tipos. Le llamamos económica porque es algo muy sencillo, es esta escuadrita, una laminita sencilla y que lleva tornillería para fijar tu charola, el cual nada más es igual para charolas pequeñitas y cargas bajas, ¿no? No podríamos meter mucho peso porque se va a vencer. Para cargas medias podríamos utilizar esta que es una ménsula omega tipo L. Se llama omega simplemente por el hecho de que la extrusión del metal es una omega, ¿vale? Y L por la misma forma que trae. Ahí en el catálogo vienen diferentes ménsulas, omega tipo L, omega tipo C. Y bueno, para los que nos están viendo en línea, más adelante les compartimos un catálogo digital para que igual tengan acceso a toda esta información, ¿vale? Tenemos también ménsulas reforzadas, que son otras láminas muy sencillas. Clips de fijación para charolas pequeñitas, arañas, y por ejemplo esta que tengo acá son para las cargas que llevan pues muchísimo más peso, ¿no? Inclusive hay proyectos, por ejemplo, en todos los centros históricos, ¿no? ¿Cómo son los inmuebles del centro histórico, de los lugares que ya tienen clasificados así? ¿Cómo son sus muros? Con piedras, que no es un muro como este, que es tabique. Entonces, todo este tipo de paredes, pues ni siquiera se pueden perforar, ¿no? Y a veces tienes que hacer la instalación paralela a este muro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Colocan este tipo de canal, lo fijan directo al piso o al techo y dejan, pues, intacta el muro, ¿no? Entonces, ya con eso van a graduar esta escuadrita, se alcanzan a ver, tiene, pues, como ciertos dientes para que instalen ahí la charola y la ménsula y puedan graduarla al nivel que vayan a ocupar. ¿Vale? Y los accesorios a piso son, por ejemplo, en los pisos falsos que les hablaba de los centros de datos, utilizan pues galletas, ¿no? Para que se pueda pisar, y toda esa estructura lo soportan este tipo de postes, ¿vale? Está este tipo de accesorio que lleva una abrazadera tipo U y ya van a poder colocar un sujetador o el unicanal. Yo creo que todos han escuchado el unicanal, lo conocen, que es para colocar instalaciones muy sencillas, ¿no? La tubería, la charola,
mangueras, etc. ¿Vale? Entonces ya ponemos el sujetador o el unicanal y soportamos o descansamos ahí la charola. Están soportes a pisos directos, que es como esto. Si se dan cuenta, aquí en la malla tengo ciertos alambres abajo, descansan, los atoramos aquí y es suficiente. ¿Vale? O soportes a piso ajustable, que son dos postes, tiene una escuadrita y se van a nivelar dependiendo de la necesidad que ustedes ocupen. Ahora, de acuerdo a ciertas normas, por ejemplo, en la parte de telecomunicaciones, yo no puedo hacer una instalación cuando va a piso directa. ¿Qué creen que pase si yo esta malla agarro y la quiero colocar directa en el suelo? ¿Cuáles son los riesgos de esto? Pues que si llega a haber humedad, se va a dañar. Exactamente, ¿no? Sabemos que el piso siempre es lo que tiene mayor cantidad de humedad y al ser un metal va a deteriorar, va a oxidar y una vez oxidada mi charola va a contaminar el cable y también se va a deteriorar. ¿Vale? Otra, si yo quisiera darle mantenimiento a esto, principalmente no voy a poder ni barrer, ni trapear, en general no darle mantenimiento, porque esto va a estar directo al piso. Si se llegase a inundar, también va a dañar todo. Entonces las normas nos dicen que sean 5 centímetros, lo mínimo que debe de ir separado una charola al suelo. Ahora tú puedes ponerla hasta 2 metros, 3 metros si quieres, en un poste a lo mejor al suelo, pero lo mínimo que sean 5 centímetros o 50 milímetros. ¿Vale? Por ejemplo, la separación, ahorita que vimos todos los accesorios que son de soporte, soportes en el techo, en el muro o en el piso, también deben de ir cada cierta distancia. ¿Alguien de ustedes la conoce? Vale. Entonces, estas charolas, por ejemplo, miden 3 metros, ¿no? La malla siempre la van a encontrar en medidas de 3 metros de longitud. ¿Vale? El soporte, por norma, debe de ir de 1,5 metros a 1,8 como máximo. Entonces, de hoy en adelante ustedes ya van a saber que por norma cada tramo de charola que ocupen va a llevar 2 soportes, ¿no? De 3 metros a 1,5, entonces a la mitad va 1, o dependiendo de dónde lo estén acomodando, pero 2 por charola. ¿Vale? Estas vienen en medidas de 3 metros. Ahora, por ejemplo, la escalera, que es esta que tengo de acá, estas vienen en longitudes de 3 metros con 66, y esos que son fondos vienen con 3 metros 05. Pero por lo general todas van a ir a 1,5. La distancia entre los soportes, que es lo que va a cargar toda mi trayectoria, ¿no? Toda mi charola. ¿Vale? Con los accesorios de unión, por ejemplo, están clips automáticos, están igual en el catálogo. Entonces, cuando se hacen instalaciones con la malla, casi siempre se ocupan unas clemas, se les llaman. Son 2 metales que van con un tornillo, ¿no? Con una llavecita de 10 milímetros o un dadito, las aprietan y es con lo que hacen la fijación. Es buena, sí, queda fijo, pero también es muy tardado. Hay instalaciones que se hacen, ustedes saben, naves industriales a alturas de 15, 20, 30 metros y donde se les caiga una piececita o se les empiezan a caer varias, tienen que perder tiempo en lo que bajan e instalan, ¿no? Entonces hay accesorios que son muchísimo más grandes como este tipo y se colocan únicamente a presión dentro de en las charolas. ¿Vale? Hay clips automáticos, por ejemplo, que es para charola de 300 milímetros de ancho en adelante, que llevan más peso y que llevan pues, más carga, ¿no? Una instancia más resistentes. Hay mini clips, estas son las clemitas, como les digo, aquí adentro queda la malla y ya con el tornillo lo fijamos. Clips rectos y este tipo de soleritas lo que hace que toda mi trayectoria pues tenga mayor resistencia, ¿no? Para darle mayor rigidez a lo que son todas las derivaciones. Aquí, por ejemplo, está una reducción. No siempre llevo la misma cantidad de cables en la charola, se empieza a distribuir, entonces necesito ir haciendo más pequeña la trayectoria. ¿Vale? Cuando haga estos cortes, voy a utilizar este tipo de accesorios. ¿Vale? Accesorios complementarios. Están estas laminitas que son bajadas de cable. ¿Para qué creen que sean? La charola, ¿no? Sí. Precisamente. ¿Qué pasa si yo un cable lo doblo a 90 grados? Se puede tronar, lo voy a quebrar o se va a lastimar. ¿Vale? Entonces, precisamente para eso están este tipo de accesorios que son bajadas de cable. ¿Vale? Voy a parar. ¿Vale? Perdón. Estos tipos de accesorios de bajadas de cable, pues dependen mucho de ustedes qué tipo de cable estén ocupando, ¿no? Hay cables muy grandes que necesitan un radio de curvatura pues muchísimo más extenso. Cables pequeñitos, por ejemplo, telecomunicaciones o fibras ópticas que tienden a ser, pues, entre comillas, más delicados, necesitamos respetarlo, ¿vale?
Está esta que llamamos muestra a tierra. ¿Para qué es? Pues eso se puede utilizar para identificar más fácil el que esté aterrizado en su sistema. Así es. ¿Vale? Entonces, basta ya. ¿Vale? En las puestas a tierra, por ejemplo, cuando yo tengo una trayectoria, las normas me dicen que yo debo de aterrizarlo a todo, pero únicamente con el sistema de tipo malla. ¿Vale? Si yo tengo una instalación hecha con malla, toda debe ir aterrizada con un borne, con un conector mecánico y además un conductor, ya sea aislado o desnudo. La norma no te obliga a que utilices uno u otro, pero sí durante toda la trayectoria. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo. Imaginen que yo tengo aquí una instalación, aproximadamente son como 12 metros de pared a pared, ¿no? Y dentro de estos 12 metros un cable eléctrico no hice bien un empalme y está tocando el conductor la malla. ¿Qué le va a pasar a la malla? Se va a electrificar, se va a energizar, ¿no? Ahora, si yo soy instalador o una persona que le da mantenimiento a todas las instalaciones, no tengo guantes, llego a llegar a la charola, ¿qué va a pasar? La descarga va sobre mí, ¿no? Entonces, esto es acero. Ahora, ¿qué es mejor conductor, el acero o el cobre? Cobre. Obviamente, toda la energía, cuando nosotros colocamos esta zapatita o este conector, se va a ir a la parte de puestas a tierra y ahí es donde entra la seguridad. ¿Vale? Entonces, por norma, cada 9 metros máximo debo de colocar uno de estos tipos de conectores. Entonces, por ejemplo, los que tienen catálogo página 14, ahí viene cómo es este tipo de bornecitos. ¿Vale? Durante toda la trayectoria. Pero es únicamente con las mallas. Con las escaleras, por ejemplo, igual pasa lo mismo, tenemos dos perfiles y la energía se va pues, únicamente por el riel, ¿no? Entonces, cuando nosotros hagamos un cople o la unión con otro tramo, ponemos uno que le llaman muchas veces puente, que es igual un pedacito de cobre que va desde este tornillo al siguiente. ¿Vale? Y con eso cumplimos con la parte de continuidad eléctrica. Pero con la malla, al tener pues, diferentes caminos, se va a perder la energía y no va a ser igual que con la escalera. Entonces, por eso mismo la malla debe de ir siempre aterrizada. ¿Vale? Hay accesorios que son, por ejemplo, derivaciones de salidas a tubo. Como ya les dije, en la malla o en las escaleras tenemos el mayor concentrado, ¿no? Es la troncal, llaman. Entonces, cuando hacemos las derivaciones a ciertos cuartos o ciertos servicios, utilizamos tubos. Ahí vienen todas como son para que salgan pues del lado de la charola, para que puedan salir por abajo, hacia arriba, etcétera, ¿no? De diferentes maneras. Con la parte de las tapas, la norma nos indica que nosotros no debemos hacer instalaciones de canalizaciones debajo de tuberías de agua, de servicios sanitarios, de gases, etcétera, ¿no? ¿Por qué creen que me lo restrinjan? ¿Qué creen que pasa si yo meto mis cables debajo de uno de estos servicios de tubería? Si hubiera alguna fuga en esos servicios, puede ir directamente a nuestra... Al cable, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa con los tubos o estos servicios? Obviamente llevan líquidos y muchas veces se oxidan muy rápido, ¿no? O no hacen la rosca correctamente y tiende a haber una fuga, escurre. Entonces si cae en mi cable, pues va a empezar a deteriorarlo, ¿no? Pero hay instalaciones en las cuales, siendo súper realistas, los proyectos a fuerzas tienes que pasar por abajo de algún servicio de estos, ¿no? Entonces ahí es donde entras con las tapas, ¿vale? No es necesario que cubras toda la trayectoria, pero a lo mejor el lugar donde pasa tu tubería por arriba, pues ya pones esa tapa y estás seguro de que va a estar protegido tu cable. ¿Vale? Está este que es un tabique separador y aquí voy a hacer otro paréntesis. La norma me prohíbe que yo coloque juntos en una charola servicios que son de telecomunicaciones y cables eléctricos. ¿Vale? ¿Por qué creen que me restrinjan esto? Interferencia. Exactamente, ¿no? Entonces, el cable eléctrico genera un campo electromagnético, ¿no? Me arregó hasta allá, a ver si llego. ¿Vale? Entonces, este cable genera un campo electromagnético, el cual pues, va a generar ruido en mi cable de telecomunicaciones, ¿vale? No vamos muy lejos. El día que ustedes estén en algún lugar escuchando música con su teléfono y tengan audífonos con cable, coloquen su cable cargador y júntenlos. ¿Vale? ¿Qué va a hacer? Va a haber interferencia y se va a escuchar muchísimo, muy diferente a que los tengas separados a que los juntes, ¿no? Y hablamos de que, ¿cuánto lleva un cargador de teléfono? Menos de 5 volts, ¿no?
Depende del equipo. Entonces, imagínense pues los cables que están en una charola que llevan muchísimo más energía, ¿qué tanto podrían afectar un cable de telecomunicaciones? ¿Vale? Es por ello que está prohibido. Entonces, ¿por qué hice referencia aquí? Muchas veces dicen, no, es que yo pongo un tabique separador en la charola y con eso ya lo puedo armar, pero no. ¿Han escuchado del efecto Fier en el cable? ¿Qué es lo que pasa? La corriente circula por alrededor. Así es, ¿no? O sea, yo llevo mi conductor y no significa que precisamente vaya por el cobre, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hace como un tipo espiral, hace un campo electromagnético y llega a afectar pues la parte de telecomunicaciones. Entonces, por eso no debo de combinarlo. Además de que podemos generar arcos eléctricos y que puede pasar otra charola, etcétera, pero son cosas diferentes, ¿vale? Entonces, el día de mañana, si ustedes escuchan que con un tabique separador están del otro lado, eso es falso, ¿vale? Es únicamente como para identificar que ciertos cables van a lo mejor a una sala, a un aula, a cierto lugar, etc. ¿Vale? Y pinzas cortahilos que también más adelante me van a ayudar a ustedes a hacer unos cortes con las charolas, que son como estas, ¿vale? Se las voy a pasar, están un poquito pesadas, parecen como una cizalla, ¿vale? Pero más adelantito me explican cuál es la diferencia en estas. ¿Vale? Hay accesorios también que son clips para unicanal, hace rato dijimos que eran, los llaman muchas veces vampiritos, estas entran a presión, lo colocan con los dedos y no necesitan de herramientas, soportes para lámparas, arañitas que son básicamente para colgar registros u otros servicios, siempre hay algo que colocar al lado del cable, portaetiquetas, míntulas económicas que sirven también como llegadas a tableros, las cuales ya se tienen también desarrollados unos especiales, ¿no? Pero esto es una solución económica con la que podrían llegar a fijar su canalización, pues a donde va a llegar, ¿no? Tablero, control, etc. ¿Vale? Ahora, esta es la parte de los fondos sólidos, ¿no? Digo, ya se los mostré aquí físicamente, pero vas a ver, y también ponerle un paréntesis. Ya vimos dónde vamos a utilizar la malla, dónde la escalera, para qué tipo de cable, pero ¿para qué creen que podríamos utilizar estos fondos sólidos? Lugares con mucho polvo. Que necesiten, pues, ¿qué es lo que ocupan? Más protección, ¿no? ¿Han escuchado de el efecto, sí, jaula de Faraday? ¿Quién me lo explica? Alguien que no tenga flexitor. No tantos. ¿Qué me dice de la jaula de Faraday? ¿Qué es? La electricidad va a circular por alrededor, como si fuera el efecto Fier. Exactamente, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando hay un ejemplo, ¿no? En la tormenta eléctrica, ¿qué es lo que pasa cuando estás en un carro y cae el rayo, ¿no? Es muy seguro tu carro porque la energía queda sobre la estructura del metal, ¿no? Toda la estructura metálica del auto. Por ejemplo, ¿han visto esta película viejita ni tanto que se llama Aprendiz de Brujo? ¿No? Que están jugando con unas bobinas de Tesla y empiezan a caer rayos por todos lados, ¿no? ¿Cómo controlan estas bobinas de Tesla? ¿Desde dónde? Pues de un lugar donde está expuesto, ¿no? Empiezan a caer los rayos y estos rayos caen directo a esa jaula. Entonces, esa energía cae en el metal y la persona que está dentro controlando sigue intacta. Bueno, entonces, es lo mismo con esto, ¿vale? Esto sí me serviría como una herramienta. A lo mejor estoy haciendo una instalación en un cuarto de transformadores, hay muchísima energía, muchos campos electromagnéticos y necesito llevar un servicio tal vez de cámaras, ¿no? Para ver cómo está, o bocinas, etcétera. Cuando yo meto estos cables dentro de este tipo de solución, pues va a estar seguro porque no va a haber señales o interferencia que lleguen a afectar, ¿no? Toda la energía igual tiende a quedarse por fuera de esto, ¿vale? Además de que, como dijeron, pues para mayor protección, hay perforados por si necesitamos también hacer disipaciones de calor. El día que a ustedes les toque ver, hay ciertos artículos y también tablas en la norma oficial mexicana en la cual tienen que ver la disipación de calor, los acomodos, etc., ¿no? Todo depende pues del tipo de cable que vayan a ocupar y qué es lo que vayan a alimentar. Vale, está también la parte que es el ducto cuadrado. ¿Esto lo han visto? ¿No? Hace ratito yo pasé a su sanitario hasta aquí atrásito y había creo que un internet, ¿no? Algo donde los están apoyados con las computadoras.
y ahí tenían unas llegadas de cables que estaban bajando. Entonces tenían distintas soluciones, tenían ducto cuadrado, vi que tenían malla de color negra y tenían escaleras. ¿Vale? Esto pues es igual para proteger el cableado, es un sistema de canalización, y esto por ejemplo se llama ducto de bisagrada, el que trae aquí dos bisagras, las cuales tú abres y la tapa hace que abra y cierra. ¿Vale? Ahora por norma nos dicen que el máximo permisible de este ducto es el 20%. ¿Vale? En cuanto a cable eléctrico. Si yo quiero meterlo, necesito sacar el área de un cuadrado, que ¿cuál es? Para sacar por lado, ¿no? Entonces saco sus medidas, en este caso serían 65 por 65, X cantidad, y de eso solo puedo utilizar el 20%. ¿Vale? Ya depende mucho de los cables que ustedes vayan a colocar, y hay en diferentes calibres de lámina. Hay cable que es más pesado y requiere que la estructura pues sea más rígida. ¿Vale? Entonces hay diferentes calibres. Y bueno, antes de pasar a lo siguiente, de aquí de lo que les he platicado, ¿tienen alguna duda? ¿Les han llegado a preguntar? ¿O si les ha ocurrido alguna pregunta mientras en una instalación? Por ejemplo, en los colores de la pintura epóxica, nada más manejan, estoy viendo 5, pero por ejemplo si un cliente llega y les pide algún color en especial, ¿también lo fabrican? Sí, se fabrica cualquier color. En el catálogo están 5 que son los básicos, los primarios por así decirlo, que son accesorios y todo lo que yo ya tengo de medida de stock, ¿no? Entonces si quieres uno de esos productos con ese color, pues va a ser más rápido la entrega, ¿vale? Pero sí hay un color preciso para cada cliente, siempre y cuando consigan su número de Pantone, el RAL, ¿no? RAL X, que es el código del número con el que se hace, porque existen como 200 colores azules para que sean precisos, pero se puede hacer cualquier color. ¿Alguien más? Ok. Bueno, entonces les voy a platicar otro poquito más fuera de preguntas, ¿vale? En Charofil, además de que somos fabricantes, le damos ciertas capacitaciones o cursos para que tengan noción del producto, ¿no? Ya que muchas veces creen que pues, es una simple charola, pero conlleva partes de la norma, ¿no? Tú tienes que hacer una instalación de acuerdo a la norma. ¿Alguien sabe por qué existen las normas? Para protección de las personas. Exactamente, ¿no? Por seguridad principalmente. Entonces va hasta allá. A ver. Bueno, va hasta arriba. Y yo. Ya. ¿Vale? Entonces, una norma se hace principalmente por seguridad. ¿Vale? Tenemos que hacer las instalaciones con seguridad. Pues, por ejemplo, en las plazas comerciales, ¿no? Hay muchas personas ajenas y si llegase a ocurrir algún incidente con la parte de la canalización o del cableado, pues ahí va a ser culpa del proyectista o de la parte de instalación, ¿no? O de mantenimiento, etc. Van a buscar siempre un culpable. Entonces, por eso tenemos que hacer las instalaciones siempre lo más apegado a las normas y con la mayor seguridad, que sepan cómo se debe de hacer y qué lineamientos tenemos que seguir. ¿Vale? También existen ciertos estándares. ¿Qué me dicen de la palabra estándar? ¿Qué creen que sea? ¿Para qué es un estándar? ¿Algo normalizado? Algo normalizado, exactamente. ¿Qué otra cosa? Puede ser también. Por regla. O sea, sabemos que seguimos ciertos estándares, pero no son de uso obligatorio. ¿Vale? Los estándares son simplemente recomendaciones en las cuales tú haces un trabajo lo mejor apegado a, pues a una recomendación, ¿no? Ya sabemos que es un trabajo bien hecho, bien instalado, pero no estoy obligado como tal a hacerlo. ¿Vale? Entonces, nosotros seguimos ciertos estándares y las normas son de uso obligatorio. Entonces, damos distintos cursos, les decía, que son, pues para que ustedes estén enterados de todo esto, ¿no? Cursos de certificación, el cual es un día completo, de 8 a las 6 de la tarde, donde vemos las normas súper puntuales, así de todo lo que les platiqué ahorita, que fue poquito, pero muy en general, ¿no? Muy puntual, que es lo que vemos. Vemos prácticas de cálculos para que ustedes sepan hacer una volumetría, ya que pues, necesitan saber cuánto van a instalar dependiendo de la cantidad de cable, cuánto van a cubrir, cuántas tuercas, accesorios, etc. Cuánto cable pueden meter dentro de las charolas, qué certificados se tienen. Hay cursos que son prácticos, en la cual son puros cortes, o hacemos también algo de fórmulas, y bueno, las capacitaciones directamente en campo que van mucho para los instaladores, ¿no? Necesitan, a veces, no pueden sacar a la gente que está laborando en
instalación. Entonces vamos, nos acercamos y también se les da la capacitación para que sepan hacer sus cortes y no tengan problemas con el cableado el día de mañana porque lo cortaron mal y ya se rasgó el cable, que lo están peinando, que lo están jalando, tendiendo, etcétera, y se puede llegar a afectar. ¿Vale? ¿Hasta aquí tienen preguntas de todo esto? Ok. Ok, ya por último les voy a mostrar lo que son certificados. Estos, por ejemplo, aquí en México no hay un certificado o una entidad mexicana que te pide algo contra fuego, ¿vale? Entonces nosotros acudimos hasta una norma europea, principalmente alemana, que es esta DIN 4102 E90. Consiste básicamente que en un horno, en un lugar de 6 metros, instalan 2 charolas, ¿vale? Estas charolas las instalan con unicanal, con varilla y los ponen en fuego durante cierto tiempo, ¿vale? Está a 1000 grados centígrados y existen 3 clasificaciones, certificaciones que son E30, E60 y E90, que es con la que cumplimos y definen básicamente el tiempo que resiste la charola estar adentro, ¿vale? E30 que sería media hora, E60 una hora y mi charola resistió 91 minutos y como es el máximo, cortaron el fuego, la prueba y me dieron automáticamente la certificación DIN E90. ¿Vale? La cual pues consiste en eso, ¿no? Que mi charola no se vaya a desoldar o a deflexionar por el mismo fuego. ¿Vale? Está la certificación RoHS, esta que también es otro documento en el cual les voy a hacer llegar, y consiste básicamente en que es una certificación libre de plomo o amigable con el ambiente. ¿Vale? Sabemos que muchos proyectos de ahorita ya son con energías renovables o que tienen que ser sustentables. ¿Vale? Por ejemplo, los proyectos de paneles solares y todo el tipo de cable pues requieren que lleve este tipo de logo, ¿no? Lo que es la certificación RoHS. Lo van a encontrar ahí. El día que ustedes exigen algún cable, obviamente que sea de calidad que tenga esto, va a estar grabado ahí en el forro. ¿Vale? La PEM, ¿qué es la PEM? ¿Han escuchado de estos? ¿De ellos? ¿Vale? Entonces, ellos también emiten ciertos documentos a mí como fabricante, ¿vale? La cual es una carta de aprobación en la cual ellos se llevaron mi charola, la PEM, hicieron pruebas de continuidad eléctrica, resistencia mecánica, que no tenga impurezas que pudiesen dañar el cable, etcétera, ¿no? Entonces, la PEM es otro documento que también nos otorga CFE para poder participar en proyectos de ellos, ¿no? Como sabemos, CFE ocupa cable hasta más no poder, y dentro de ello pues también está la parte de la canalización. Este otro logo lo han visto. ¿Sí? ¿Dónde? Los equipos eléctricos, como los paneles solares, los cables. Más sencillo, ¿no? Abren su teléfono, en la batería, ahí va a estar este logo, llegan a su casa, voltean sus pantallas, ahí va a estar ese logo, en una computadora. Productos que hablan de calidad y que necesitan, pues este tipo de certificados traen UL. ¿Vale? Es una empresa americana a nivel internacional, la cual, por ejemplo, ellos van 3 veces al año a mi almacén sin avisar y escogen ciertos productos, ciertos lotes de material al azar también, ¿vale? Se hacen pruebas, verifican que pues esté cumpliendo con lo que digo, ¿no? Un ejemplo, si yo les digo que mi charola resiste 300 kilogramos, OL va a verificar que siga haciendo eso, ¿no? Porque es muy fácil yo hacer, bueno, cualquier fabricante, ¿no? Es muy fácil hacer cierto material, llevar la prueba para que se le certifique y lo demás meterlo con baja calidad, ¿no? Entonces, ellos, que es una entidad que certifica y garantiza sin avisar, va 3 veces al año y revisa que siga siendo así. Vale, con el IMSS, aquí hay un proceso algo en pausa, por así decirlo, pero ellos emiten algo que es una carta de homologación, la cual el IMSS sabemos que tiene muchos inmuebles, hospitales, oficinas, almacenes, etcétera, y todos ellos llevan cable.
Pues, también yo como fabricante les llevé mi producto y ellos ya lo aprobaron, ¿no? Es donde te dan esta carta de homologación para que sus proyectos puedas tú trabajarlos con Charofil, con la canalización de malla, y me dan un documento como de 20 y tantas páginas donde viene qué tipo de canalización es, su número de parte, cómo lo pueden utilizar, ¿vale? Pero Veritas, hace ratito les dije que teníamos distribución en Latinoamérica también. Pues tenemos otra planta de producción ahí en Colombia, la cual, pues, la parte que certifica son ellos, no Veritas. Hace ratito que les hablaba de Pemex, ellos tienen dos propias normas internas, ¿no? Como requieren de muchísimo más seguridad, tienen sus propios lineamientos. Entonces la parte eléctrica entra en esta norma. ¿La han escuchado alguna vez? ¿Lo han visto? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué significa NRF? Es norma de referencia, 0.48 para el sector eléctrico y 0.22 para el tema de telecomunicaciones. Dentro de estas normas está este dibujo, ¿vale? ¿Qué alcanzan a percibir en ese dibujito ahí? La charola. ¿Y qué tiene esta charola en especial? Que les hablé al principio de todo. El doble hilo exactamente. Y el borde de seguridad, ¿no? El ganchito. A ver, ¿va para allá? ¿Sí llegas? ¿No fuiste tú? ¿No contestas tú? ¿Quién fue? No, ya, toca compartirlo, porque no. Hace rato no le digo. Vale, entonces, esta es con la parte de Pemex y también con ISO 9001-2015 que habla básicamente de calidad. ¿Vale? Calidad con respecto a los procesos, no únicamente del producto, sino en general. ¿Vale? Por ejemplo, para que la parte de logística entregue un material, pues debe de apegarse también a ciertas normas, y aquí está dentro del ISO 9001, ¿no? Que habla de los procesos. Vale, ya con eso cerramos toda la parte de esto que es la presentación. ¿Y alguien de ustedes maneja AutoCAD? ¿Sí? ¿Usted también? ¿Ok? ¿Ustedes sí? Sí. Ok, les voy a mostrar rápido una librería y un cuantificador que son programables. Alguien tendrá también una memoria USB si quieren que les deje la presentación y todo esto, se los comparto. Vale, pero ahorita este que les voy a mostrar es una librería para que ustedes hagan sus sembrados y desarrollen el proyecto como tal. El formato viene en archivo 2013, de todos modos, para que lo puedan abrir con cualquiera. Bueno, este es el que yo tengo, pero va en 2013 para que lo puedan abrir. Gracias.
Vale, entonces ya vio, esta librería está súper básica para que ustedes puedan desarrollar su proyecto. Copian y pegan y vienen, por ejemplo, seccionados, ¿no? Charola tipo malla, que son todo lo que les pasé, fondos perforados, estos que tengo acá abajo, escalera y ducto cuadrado. Vale, con esta viene súper sencilla y además está muy ligera, cabe hasta en un correo. Vale, van a poder hacer detalles de instalación si ustedes quieren verlo así, porque viene también ya en isométrico. Vale, con estructuras, por ejemplo, lineales. Voy a abrir aquí cualquier pieza y pues puedo girarla, orbitarla para ver y hacer detalles de instalación. Vale, esto por ejemplo es escalera con diferentes anchos, por ejemplo aquí tengo el de 12 pulgadas, acá de 30. Entonces están acomodados por orden. Vale, con la malla, por ejemplo, también vienen todas sus derivaciones. Aquí están los tramos rectos y especifica el ancho de cada una. Derivaciones en curva, cuántos cortes se le hacen, reducciones, derivaciones en X, de ducto cuadrado. Entonces todo esto también se los puedo pasar. Si quieren dejarme ahorita su correo, les paso mi tarjeta también para que me pidan esta información. ¿Puede ser? ¿Sí? O si tú se las compartes también. Sí, no pasa nada. yo Ya se las puedes vender. Es negocio. ¿Vale? Y entonces último, que es un cuantificador. Para este necesitan tener Java en su computadora porque es un ejecutable, entonces ya con que tengan Java va a correr. ¿Vale? Abre de esta forma y entonces si se dan cuenta tienen los diferentes sistemas de canalización de la tipo malla, ducto cuadrado, tuberías, escaleras, fondos sólidos. ¿Vale? Voy a hacer un ejemplo aquí muy rápido. Primero elegimos el acabado. Hace ratito vimos 4 o los aceros inoxidables. ¿Vale? El tipo de charola me refiero al peralte, que es la altura de lo que vimos. ¿Vale? Seleccionamos los anchos, que va desde 50 hasta 700 milímetros de ancho, o sea, una charola de 70 centímetros. Vamos a ocupar una media, ¿vale? 300. Y ustedes meten los metros. Ustedes ya van a saber, por ejemplo, en su plano o qué tanto cable van a meter, pero ya tienen la volumetría de cuántos metros van a utilizar, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de 500 metros. Aquí te da en automático los tipos de uniones que puedes colocar de acuerdo a los productos que están en el catálogo. ¿Vale? Hay clips automáticos, clip recto, etc. Los soportes, como vimos hace rato, hay accesorios o soportes para pared, para el piso. Todos utilizar el unicanal, que es el más común, y te da la opción de que quieran reforzar. En la malla, además de que se ponen los accesorios en los lados para continuar la trayectoria, podemos reforzar también por dentro. Vale, aquí nos da la opción de que si quieren 1 o 2, y por norma hace ratito les dije, ¿no? Que va de 1.5 a 1.8 el soporte. En la parte de las derivaciones, aquí están curvas prefabricadas, curvas en campo, derivaciones en T, todo depende de la trayectoria y cómo le estén ocupando. ¿Vale? En automático va a cargar los accesorios que ocupan para hacer X cantidad de curvas. Yo le voy a poner que son 10. Y la parte puesta a tierra, hace ratito a qué distancia les dije que iba. 9 metros, ¿no? Entonces cada 9 metros máximo deben de colocar un conector de estos, dependiendo obviamente de su inmueble, el cálculo que hagan para ver también qué calibre de puesta a tierra van a colocar. Que eso depende desde la cimentación de su edificio. Vale, ya habíamos dicho que eran 500 metros y aquí ustedes pueden colocarlo a qué distancia quieren cubrirlo. Yo voy a poner que va a 1.5 metros. Le van a dar ahí en agregar a sus productos. Y en automático se va a la memoria del sistema. Aquí ustedes lo pueden exportar a un Excel para que vean qué productos están ocupando y puedan hacer edición de este archivo. En automático se va a ir a su escritorio con el nombre de la fecha del día de hoy, ¿vale? Estamos a 23 del 09, ¿vale? Y entonces, si se dan cuenta, aquí ya te manda un Excel donde está su número de parte de acuerdo al catálogo, con toda una descripción, la imagen y cómo va instalado también, ¿vale? Para que no tengan problemas, si ustedes quieren copiar, pegar y hacer ediciones para pasar este archivo
el día de mañana que tengan que hacer a lo mejor precios unitarios o cualquier otro tipo de estos archivos, ya lo hagan aquí. ¿Vale? Ya por ejemplo, con la escalera, que es más para la parte eléctrica, también viene para escoger, por ejemplo, aluminio, que es la que está cargado en perfil Z, los peraltes que vimos que eran la altura, los anchos desde 4 hasta 36 pulgadas, y el paso entre travesaños, que por norma dijimos que es hasta 9 pulgadas. ¿Vale? Igual ponemos, no sé, 80 metros ahora. La unión viene aquí con una leyenda que dice cofre recto y tornillería incluido, porque muchas veces cuando están haciendo, por ejemplo, las partes de compras o de ingeniería con ustedes, que les van a pasar a la parte de compras de cierta empresa, pues le dicen que ocupan tantas charolas, ¿no? Entonces a ellos se les hace bien fácil solicitarlo y no, ocupo 50 charolas. Pero estas charolas necesitan coples y tornillería para unirlas. Muchas veces no la consideran u otros fabricantes no la tienen, entonces les retrasan todo el proyecto porque no llegó en tiempo, ¿no? Y en lo que lo solicitan, etc. Entonces aquí este programa dice que ya va incluido para que no tengan problema con eso. ¿Vale? El unicanal. Y por ejemplo en la parte de derivaciones todo va a ir con el mismo ancho, nada más hay que cambiar el radio de curvatura. ¿Vale? Que lo dijimos que va dependiendo del radio de su cable. Y me aparece ya todo este listado. Voy a palomear los accesorios que sí voy a ocupar. Aquí yo los voy a enumerar nada más porque es la cantidad de accesorios que ocupo, ¿no? Voy a ocupar 10 del de hasta arriba, 9 y 8, así nada más para que ahorita al exportar vean cómo queda. Ahora, todo esto trae ciertas lupas aquí en la orillita y cuando ustedes las tecleen va a aparecer una imagen del producto. ¿Vale? Así saben también qué es lo que están ustedes cotizando o solicitando, etc. Nuevamente aquí ya tengo todo cargado en la memoria del programa y se va a exportar igual, con el mismo nombre, en este caso que es un segundo archivo, va a aparecer aquí abajo el 301, ahora entre paréntesis, que es el archivo 1, ¿no? Está el original y el archivo 1, y también aparece ya su número de parte, el producto, la cantidad de piezas que ocupo, sus coples, el unicanal y las derivaciones como son. ¿Vale? Y ahora sí, pues vamos a pasar a la parte de cortes, entonces para que se hagan más acá del frente, le pasen porque van a cortar también ustedes. Entonces, ¿ustedes saben cómo identificar los anchos de una charola? Pues número de espacio. Que tenga, ¿vale? La distancia que hay entre un alambre y el siguiente van a ser 50 milímetros. En esta tengo 50, 100 y la mitad en cada lado, 125 y 150 milímetros. Un tip que va a ser súper fácil para que ustedes lo ejecuten el día de mañana. El número de hilos que tengan las charolas abajo va a ser el número de cortes que haga para una curva a 90 grados. ¿Vale? En este caso tengo 3 hilos, va a ser 3 cortes y es importante que dejen 2 espacios tanto al principio como al final de cada derivación, porque yo necesito espacio para colocar mis accesorios y para soportar la charola. ¿Vale? Entonces 2 al principio y entonces empezamos a hacer un corte sí, uno no, uno sí, uno no y uno sí. ¿Vale? La manera correcta de agarrar pues, las pinzas va a ser así, como si fuesen tijeras de jardinero, y que esta navaja quede paralelo a lo que va a ser este alambre, para que cuando hagan el corte, aquí se quede sesgado, y por eso pase para acá. ¿Vale? Entonces, con la parte de los pelos, ahora, ¿qué pasa usted? Así como está la pinza, debemos cortar estos dedos. ¿Este hombro? No, hay que cortar toda esta parte. Ajá. Es así. Qué piecito. Qué fuerte. Y esa Y al revés. Esa tiene que agarrarse al contrario, ¿no? Ajá. Sí, pero está bien primero este corte. Ahorita les digo por qué. ¿Vale? Gracias. No, está bien. Cuando ustedes cortan con unas cizallas común, por eso hace ratito les dije de estas pinzas. Préstame tantito. Una cizalla común hace como ella, el corte recto. ¿Vale? Si se dan cuenta, esto trae a 45 grados la punta. Entonces, ahora sí, cuando me acomode yo bien, hace ratito era así. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que la navaja queda completamente paralela. Y el corte que tú hiciste está bien porque es lo que hace una cizalla común, ¿no? Y estas que son unas pinzas especiales para cortar los hilos, lo voy a volar aquí todo, ¿no?
Entonces, ¿me ayudas a ver acá? Ajá, al revés la pinza, con tus manos, cambio de posición. Este mano pasa a la otra mano. Y ahora sí que esta navaja quede completamente al ras de este lado. Ándale. Como estabas con tus manos, nada más tienes que hacer este juego y ya. Y ya, queda más pegado con los otros cortes. ¿Vale? Ajá. ¿Quién nos va a pasar? Vale, así como está. Ahora dijimos que uno sí, uno no, entonces los siguientes cortes van a ser acá. Ajá. Ahora trata de dejarlo más pegado. Ahí. Igual si quieres todavía te puedes pegarle la puntita más, pero no. Y ya, ahora tú castiga a quien más quieres que corte. El soldador es a través de máquina, pasa por unas toberas para empezar el alambre y con unos pistones hace el choque con dos electrones para que haga el corte de corriente y suelte. Aquí cambia de posición las pinzas de tus manos, cambia los mangos que tu mano pasa de esa manera. Así. Ahora lo que tú vas a hacer es ver que esta navaja de abajo quede pegada a este alambre. No, más para acá. Yo la vamos a acomodar y ahorita tú lo cortes, ¿va? Sí. Para que esta navaja de aquí quede completamente aquí abajo. Así, ¿vale? Para que el corte quede, por así decirlo, sesgado y el filo quede hacia arriba. Castiga a alguien más. Claudia. ¿Esta es la casa? No. Igual mira, así con las puntas tú las puedes ver hacia arriba. Puedes hacer esta navaja hacia abajo. Ahí. ¿Sí? Ahora castiga al otro. Isabel. No. ¿Vale? Igual es como todos los demás, ¿cuáles serían los siguientes? Ajá. Y que quede más pegada hasta acá. Digo, si está bien como tú la ves, nada más que quede hasta acá pegado. Sí. Ahora, ¿quién más? Ah. ¿Por qué? Yo piqué tu paquete. ¿Vale? Igual el corte, así como lo agarran, punta hacia arriba, y que quede aquí así, completamente esta navaja, me más desde acá.
Ahí para darle este alambre, ¿vale? Ay, ya me cortó. Acomoda otra vez. Más pegada hasta acá. No. Aquí, mira. Ay, Vamos con los dedos, vamos a ver. Una vez para las uñas. ¿No se puede cortar con el esmeril? No, eso es lo que les iba a decir. Bueno, al final no cortemos con esmeril ni con cegueta, porque no tenemos siempre el preciso pulso, o un pulso así muy exacto, entonces tallan todo lo que es el recubrimiento de este alambre cuando están cortando. Y cuando lo empiezan a tallar, pues por ahí se les va a oxidar, se va a deteriorar y ya acabó. Entonces, castiga a alguien más, falta un corte. dijeron que no. Dice Marina sin miedo. Ándale ahí. La primera ella, ¿eh? Sí, mamá. Vale, ya son los 3 cortes. Ahora nada más depende de hacia dónde lo voy a direccionar. Izquierda o derecha, ¿no? Su curva, porque obviamente ustedes no van a hacer nada más su pedacito, ¿no? Tienen todavía lo que les resta de charola. Pues sí es importante que sepan hacia dónde va a dar curva y que corten ese lado de la curva. Entonces ahora que pasen los hombres porque van a ayudar a cortar los hilos dobles. Yo ahí paso. Ajá. No. Como lo que ya se pagó. Valiente. No lo vas. Entonces, ayúdame a cortar de esta forma y que quede lo más pegado acá. Que tú veas que este lado recto quede lo más pegado al gancho posible. Vale, y de una vez el de abajo. Vale, castiga, ¿qué más? Robert. Vale, y castiga, ¿qué nos falta? Carlitos. A ver, ahora este lado. Ahí una vez el de abajo. Vale, gracias. Ya esos son los únicos cortes que se hacen, digo, depende del ancho de la charola. Una charola de 200 milímetros traería 4 hilos, entonces serían 4 cortes. Uno de 600 trae 12 hilos, se hacen 12 cortes. Ahora, ya con lo que vamos a cerrar las curvas es con este tipo de accesorios, que son las piolitas que les puse hace rato, con las de unión. Estos pueden ir acá para unir los tramos rectos o que se ocupen ahorita para las derivaciones.
¿vale? ¿Y cómo los vamos a colocar? Va a ser siempre la cabeza del tornillo por dentro de la charola y la tuerca por afuera, ¿no? Si dejamos esto, pues puede dañar el cableado. Y que la clema chica, que es esta de aquí, quede una haciendo esto, como tipo abrazando, como esta, en el primer corte o en el segundo. Pero el chiste es que sea una y una y que la siguiente vaya a ir de espaldas, ¿no? Por así decirlo. Entonces pasen 3, porfa, que me ayuden a colocar las clemas. ¿Quién más? Pero pasen juntos. Necesito que me ayuden. Pongan por el lado para que no tapen la zona. ¿Vale? Ahí, primero. Lo vas a poner un poquito, luego ves cómo va. Sí, sí. Nada más que esta va al revés. Recuerda que una va así y la otra de espalda. La chiquita. Para que le dé más espacio. No, la crema. Ándale, ahora sí. En la siguiente sí va igual o... Y la siguiente como la primera, que sean una y una. Vale, entonces ya con esto está mi curva, yo ya tengo mi trayectoria, que lo reviso aquí con el escritorio. Vale, están mis 90 grados con la curva. El número de hilos que tenga, entonces, aquí abajo, número de cortes que hago, uno sí y uno no. Si quieren hacer una curva con esta misma trayectoria, pero en un radio más amplio, a lo mejor hacen un corte y dejan dos, un corte y dejan dos, para que quede la otra por acá y haciendo la misma trayectoria. ¿Vale? Se las voy a pasar para que vean cómo están lo que son las clemitas acomodadas, una hacia adentro y otra hacia afuera de las pequeñas. Y les decía hace ratito, si yo tengo por ejemplo una curva de 600, voy a hacer 12 cortes y necesito colocar 12 clemas. Si las dejo todas como la primera, va a quedar muy cerrada. Y si viceversa, ¿no? Si pongo todas como la segunda, pues va a quedar muy abierta. Entonces, siempre de preferencia coloquen una y una para que les quede más exacto los 90 a la primera. Y para hacer las curvas verticales, Para hacer una curva vertical, ahorita la hacemos con esta otra charola. Vale, ahora para la curva vertical, los únicos cortes que voy a hacer van a ser en los peraltes. Vale, siempre debemos dejar estos porque es lo que le da la estructura y la rigidez a todo lo que es la malla. Entonces, los peraltes es lo único que voy a cortar. ¿Qué tantos? De preferencia, igual ya les dije, dejen dos al principio y al final de cada derivación. Ahora, ¿de qué depende cuántos cortes va a hacer? Del cable, ¿vale? ¿Por qué? Del radio de curvatura que tenga. Así es. No, a lo mejor es un cable con un calibre pequeñito que puedo bajarlo enseguida. Entonces nada más hago así un corte, uno sí, uno no. Pero siempre esperando nada más. ¿Vale? Dejando después del corte 1 o 2 espacios, todo depende de qué tanto vayan ustedes a arrojar el radio de la charola y de su cable. ¿Vale? Pero únicamente voy a cortar los peraltes. ¿Me ayudan, por favor? Para que nos quede pareja, ayúdenme a cortar aquí, aquí y acá, ¿vale? Estos tres. Ajá. Estos de aquí, los tres.
Aquí una vez el de abajo. Vale, los cortes igual van a ser nada más en los puros pedales. Entonces ahorita yo voy a cortar el otro aquí abajo para hacerlo más rápido. Pero está bien, nada más que quería que vean cómo se hace el corte. ¿Vale? ¿Se dan cuenta? Únicamente los de los lados. ¿Vale? Se deja completamente la de abajo, no quita ninguno. Y ya con su mano, esto tiene mayor complicación, le van a dar un poco de curvatura. Si tienen un polino o un tubo, pues mejor, ¿no? Para no dejarla muy marcada. Entonces, por ejemplo, esta ya sería una curva vertical exterior. Y con los accesorios, hace ratito, recuerdan que les dije que había uno para reforzar todas las derivaciones, que era una de 275, esa solerita la colocan de acá con su tornillería y ya, va a quedar recto. Pero son los únicos cortes que se ocupan para las verticales. Vale, esta podríamos decir que es una vertical exterior. Quiero cambiar una vertical interior, nada más hago el doblez hacia el otro lado. Antes ya, menos. Estas son casi siempre las que van por debajo. Llevo mi trayectoria aquí, necesito pasar ahora sí. Vale, pero es el mismo corte para las dos. Y ya. ¿Sería el mismo corte para hacer una bayoneta? Así es, nada más que ahora tendríamos que hacer uno hacia aquí y el otro del otro lado. Esto sería algo parecido así. Ya va por aquí. Si necesitas bajarlo del otro lado como tipo omega, pues ya. Pero son los mismos cortes, siempre nada más de lado. Vale, y esto queda reforzado. Y ya por último, para hacer una derivación en T, que es más sencilla, lo único que voy a hacer aquí ahora es cortar estos dos ángulos de la charola que va a entrar para abrir estas pestañas y abrir, en este caso voy a hacer los cortes de acá para que entre la charola. ¿Vale? ¿Quién me ayuda, por favor? Hagan los cortes. Ok, entonces ayúdame a cortar, nada más aquí. Sí, el ángulo igual, las puntas. Voy a agarrarlo al revés para que lo cortes de arriba.
Y ahora, eso sí ya va a ser a su cálculo, depende de dónde quiera que llegue, vamos a dejarlo más centrado. Y para que lo saquemos a una pieza, ajá, exactamente. Ya le saqué una pieza, no es tantos cortes. Si quieres, agárralo en vertical. Ajá. Nada, acomodas aquí tu mano para que hagas base y con esto te muevas. ¿Vale? Para que no se te vaya a mover el de acá abajo. ¿Los quieres apoyar en el suelo? Y ya nada más igual con clemas. Vamos a apretar todo hasta que pongas tu mirada. Yo creo que sí, porque se mueve con sí, porque está muy... Eso tiene que ir más cerrado. A lo mejor más cerrada, ¿no? Para que no se quede. Esta la repasamos con otra. Sí. ¿Vale? Y ya nada más con esta reforzamos. Ya con una llave de 10 milímetros o un dadito, cerran las tortas. Y la otra que es la curva, que hay que reforzar con otros accesorios.
Vale, entonces, hasta aquí tienen dudas de algo con los cortes. ¿No? Entonces, ¿cuántos cortes se tenían que hacer para una curva horizontal? Quedan aquí abajo, ¿no? Vertical únicamente los peraltes, y para las derivaciones en T, ustedes van a jugar y qué tanto pueden hacerlo, ¿no? No es precisamente que abran uno, a lo mejor cortamos dos para hacer la pestaña más flojita y que no tenga tanto radio de curvatura, ¿no? Más bien que tenga más radio de curvatura. O podemos cortar hasta esta otra y cortar desde aquí para hacerlo más grande. Y con la malla es la ventaja, que todas las derivaciones ustedes pueden hacerlas en campo y no necesitan comprar prefabricadas como serían con la escalera o el fondo sólido que vimos las imágenes acá, ¿no? Que ya están hechas desde la parte de fábrica. Vale, pues eso es todo, muchas gracias. Bueno, pues gracias chicos por haber asistido. Les entrego un reconocimiento. Muchas gracias. Nuestro próximo curso, aquí los vemos. A los que están en línea, muchas gracias y pues sería todo. Muchas gracias. Gracias.